El debate en torno a la eventual consulta popular sobre las reformas propuestas por el gobierno de Colombia ha adquirido relevancia nacional. El mandatario Gustavo Petro enfatiza que la constitución política otorga al pueblo la posibilidad de ejercer su soberanía de forma directa, algo que provocó reacciones desde diferentes sectores políticos. Iván Duque, exmandatario, expresó su desacuerdo con la iniciativa y mencionó que promovería la abstención electoral, mientras diversas voces impulsan la participación. El exmandatario Iván Duque expuso en Caracol Radio y en la emisora Frecuencia Modulada su preocupación por la intención de llevar las reformas a una consulta. Considera que este mecanismo buscaría reemplazar el debate normal en el Congreso y aseguró que es una forma de intimidar al poder legislativo. Propuso que la ciudadanía permanezca en casa y evite respaldar la iniciativa. Sus declaraciones han despertado reacciones entre sectores que ven en esa postura un intento por bloquear la participación popular. Desde la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro recurrió al artículo 3 de la Constitución Política, que indica que la soberanía reside en el pueblo y se ejerce de manera directa o por medio de sus representantes. Subrayó que, ante un posible desacuerdo con el Congreso, es legítimo que la ciudadanía decida por sí misma. Para Petro, recurrir a un mecanismo de participación no constituye una amenaza, es una vía constitucional destinada a fortalecer la democracia y el debate público. Iván Duque, durante sus intervenciones, también criticó las propuestas de reforma laboral y de salud. Mencionó que, de aprobarse, se pondría en riesgo la generación de empleo y la sostenibilidad de las entidades prestadoras de salud. Además, calificó la convocatoria ciudadana como un acto destinado a presionar al Congreso. De acuerdo con su visión, el gobierno debería encontrar consensos en los debates formales sin recurrir a una votación que, según él, podría polarizar de nuevo el panorama nacional. En paralelo, grupos de estudiantes del Servicio Nacional de Aprendizaje acudieron a la Plaza de Bolívar para manifestar su inconformidad con el archivo de la reforma laboral. Con pancartas y consignas, reclamaron el debate legislativo pendiente y la protección de derechos laborales. Según líderes estudiantiles, su presencia en el lugar busca visibilizar el malestar de amplios sectores que consideran que el Congreso ha desatendido demandas sociales y frenado cambios necesarios para la población trabajadora. Al interior del Capitolio, ciertos legisladores resaltaron su desacuerdo con la reforma. La senadora Nadia Blel manifestó abiertamente que el archivo era necesario, argumentando que las propuestas afectaban la competitividad empresarial. Su postura ha generado debate, puesto que algunos críticos señalan que la iniciativa legislativa buscaba mejorar condiciones laborales. Sin embargo, Blel insiste en que las reformas podrían impactar negativamente la economía y la sostenibilidad de diversos sectores productivos. Otras voces parlamentarias, como la senadora Paola Agudelo, también se sumaron a la propuesta de archivar la reforma, a pesar de su aparente respaldo previo a los jóvenes emprendedores. Analistas políticos señalan que esta contradicción ha generado desconcierto entre simpatizantes que buscaban más oportunidades laborales. No obstante, la senadora argumenta que su posición responde a la necesidad de crear legislación equilibrada y que no perjudique a las pequeñas y medianas empresas. La propuesta de someter estas transformaciones a una consulta no se limita a temas laborales. El gobierno también plantea una reforma en el sector salud, que involucra modificaciones en las entidades prestadoras de salud y la manera de distribuir recursos. Los detractores sostienen que la reforma desmontaría estructuras que han funcionado en momentos críticos, mientras defensores aseguran que se requiere modernizar el sistema para garantizar un servicio adecuado y justo para toda la población. Una de las inquietudes planteadas se refiere al costo económico de la consulta. Quienes la cuestionan afirman que los recursos públicos podrían emplearse en programas sociales o inversiones de infraestructura. Desde el gobierno se argumenta que el gasto en democracia representa un beneficio colectivo y que la participación ciudadana es fundamental para legitimar las decisiones que afectan al conjunto de la nación. Para algunos analistas, el verdadero debate radica en la eficiencia del proceso. La fecha exacta de la eventual consulta
aún carece de confirmación oficial, aunque los promotores aseguran que su realización se ve cada vez más probable. El gobierno sostiene que, ante la demora en el Congreso, esta vía representa una manera legítima de llevar las reformas a la decisión de la ciudadanía. Entretanto, voces opositoras continúan llamando a la abstención o al voto en contra, hecho que perfila un escenario de polarización política con repercusiones en la opinión pública. Las movilizaciones ciudadanas en la Plaza de Bolívar han reunido a estudiantes, trabajadores y colectivos independientes que exigen la revitalización de las reformas. Para ellos, frenar estos proyectos implica desatender reclamos históricos de justicia social. En paralelo, asociaciones empresariales han externado su preocupación por posibles costos adicionales y menor flexibilidad laboral. Así, el panorama se ha convertido en un pulso constante entre quienes impulsan cambios de fondo y quienes exigen cautela. Defensores de la protesta pacífica invocan el artículo 37 de la Constitución Política, el cual respalda el derecho a manifestarse públicamente. En este contexto, autoridades locales han supervisado las concentraciones para garantizar la seguridad sin restringir el ejercicio ciudadano. Diversos líderes sociales han recalcado la importancia de sostener un diálogo respetuoso que evite enfrentamientos y preserve la integridad de quienes participan en las manifestaciones. Algunos congresistas, como Wilson Arias y Alfredo Mondragón, han denunciado la imposibilidad de que estudiantes y colectivos ingresen al recinto legislativo para exponer sus peticiones. Manifiestan que la ciudadanía merece ser escuchada sin obstáculos burocráticos ni trabas políticas. Desde la mesa directiva del Congreso, las justificaciones apuntan a restricciones de aforo y cuestiones de seguridad. Este intercambio de señalamientos refleja la tensión entre poderes institucionales y el derecho de participación. En redes sociales, figuras políticas y ciudadanía han convertido el tema en objeto de debate permanente. Desde cuentas oficiales, el gobierno se dedica a difundir detalles sobre las reformas y a defender su conveniencia. Paralelamente, líderes opositores utilizan los mismos espacios digitales para desaconsejar su aprobación y señalar posibles perjuicios. Este choque de posturas ha intensificado la conversación pública y evidencia la relevancia que tiene la participación virtual en tiempos recientes. Las consultas populares en Colombia han tenido precedentes que inciden en la memoria colectiva. En ocasiones anteriores, la baja participación ciudadana supuso que las iniciativas no alcanzaran el umbral requerido. En este caso, el llamado a la abstención formulado por Iván Duque y otros referentes políticos podría impactar la afluencia en las urnas. No obstante, sectores que promueven la participación advierten que la vía democrática fortalece la legitimidad de cualquier decisión mayoritaria. En el panorama legislativo, las comisiones encargadas de estudiar las reformas permanecen divididas, lo que dificulta el avance de una agenda común. Algunos congresistas sugieren ajustes o adiciones que permitan un acuerdo más amplio, mientras otros consideran que el proyecto debe volver a foja cero. El gobierno insiste en que llevar el asunto a una consulta no anula el debate parlamentario y que complementa la deliberación para destrabar iniciativas estancadas. Colombia atraviesa un momento crucial en el que la voz ciudadana, las dinámicas legislativas y la posición del Ejecutivo confluyen en un debate trascendental. Diversas organizaciones sociales, gremios y líderes políticos observan con expectativa la evolución de los acontecimientos. Los llamados a la movilización y la presión parlamentaria continúan vigentes, mientras el país se prepara para un posible llamado a las urnas que, de concretarse, podría redefinir el rumbo de las reformas planteadas.